Y si te dijera que ahora mismo, en este momento, hay mujeres rusas dando a luz en clínicas de la Riviera Maya, no porque estén de vacaciones, sino porque saben exactamente lo que están haciendo. Y que esto no empezó ayer, ni con la guerra en Ucrania, ni con ningún video viral. Esto tiene una raíz de más de 100 años, con barcos, revoluciones, colonias enteras que cruzaron medio mundo para terminar aquí, en México, criando hijos, abriendo negocios, construyendo iglesias con cúpulas doradas en pleno corazón de la Ciudad de México. Sí, ya sé lo que estás pensando. Suena a uno de esos videos que ya conoces de sobra. El típico las 10 mujeres rusas más bellas de tal lugar, con música de fondo tipo videoclip, puros planos bonitos y cero contexto real, como si estas mujeres fueran pieza de aparador. ¿Te están vendiendo humo? No. Pues no. Aquí no jugamos a eso. Porque lo que te voy a contar hoy son dos historias que casi nadie conecta. Una empieza en 1917, cuando estalló la Revolución Rusa y miles de familias completas, nobles, oficiales, comerciantes, gente que lo perdió todo de la noche a la mañana. Tuvieron que salir corriendo de su propio país. Muchos cruzaron media Rusia, atravesaron China, se subieron a barcos en Shanghái y terminaron, contra toda lógica, aquí, en México, en los años 20 y 30. La otra historia es mucho más reciente, empieza en 2022, con una guerra que sigue hasta hoy, y con miles de rusos, muchos de ellos mujeres jóvenes, algunas embarazadas, aprovechando algo que casi nadie sabía, que México no les pide visa. Yo soy el viejo viajero, y llevo años recorriendo este país buscando las historias que no salen en las guías turísticas ni en los videos de influencer que solo buscan la foto bonita. A mí no me interesa enseñarte dónde está la mujer rusa más guapa de México, aunque, te voy a ser honesto, en este recorrido te vas a topar con comunidades donde la fama de la belleza eslava es parte real de la cultura local, y eso no lo voy a esconder. Pero lo que de verdad importa, lo que te va a dejar pensando, es entender quiénes son estas mujeres, de dónde vienen, por qué México y no otro país, y qué es lo que están viviendo hoy, con todo y lo bueno y lo no tan bonito. Al final de este video te voy a contar algo que muy poca gente sabe. ¿Cuál es el lugar de México donde, según registros migratorios y consulares, más se ha disparado la llegada de mujeres rusas en los últimos 3 años? ¿Y por qué ese dato tiene a más de una autoridad migratoria con el ojo puesto ahí? Así que quédate hasta el final, porque ese dato solito vale el video completo. Antes de arrancar, ya sabes cómo va esto, da un like, suscríbete aunque sea de huevos, y vámonos, que hay mucho que contar y poco tiempo. Para entender por qué hoy hay mujeres rusas repartidas por todo México, hay que irse casi 90 años atrás, a un desastre que partió a Rusia en dos. Cuando cayó el Imperio zarista en 1917 y arrancó la guerra civil entre el Ejército Rojo y el llamado Ejército Blanco, millones de personas quedaron atrapadas en el bando perdedor. Familias completas, nobles, oficiales, comerciantes, gente que de la noche a la mañana se convirtió en enemigo del nuevo régimen. Muchos no tuvieron de otra más que huir, y huyeron hacia el este, cruzando toda Siberia, entrando a Manchuria, refugiándose en ciudades como Harbin y Shanghái, que para los años 20 tenían comunidades rusas enormes, con sus propias iglesias, escuelas y periódicos en cirílico. De ahí, cuando la situación en China también se puso difícil, con la ocupación japonesa y después la revolución comunista china, una parte de esos rusos blancos volvió a moverse, esta vez cruzando el Pacífico. Algunos llegaron a Estados Unidos, pero México también recibió una cantidad nada despreciable, sobre todo en las décadas de 1920 y 1930, y con más fuerza todavía después de 1949, cuando Shanghái cayó ante los comunistas y los últimos rusos que quedaban ahí tuvieron que salir corriendo otra vez. Muchos llegaron a México casi sin nada, y se estima, según reconstrucciones de historiadores que han seguido este fenómeno, que fueron varios cientos de familias las que terminaron asentándose principalmente en la Ciudad de México. Pero esa no es la única raíz rusa en este país. Hay otra historia, más antigua todavía si contamos el origen étnico, que es la de los menonitas. Aunque hoy los conocemos como una comunidad de origen holandés germano asentada en Chihuahua desde 1922, la realidad es que buena parte de esas familias venía de colonias que habían vivido durante generaciones dentro del Imperio ruso, en la región del Volga y en Ucrania, hablando un dialecto propio pero conviviendo bajo administración rusa por más de un siglo.
Cuando la revolución bolchevique empezó a perseguir a las comunidades religiosas y a colectivizar las tierras, miles de menonitas de esas colonias rusas tuvieron que salir huyendo también, muchos vía Canadá, y de ahí una parte importante bajó hasta México, negociando directamente con el gobierno de Álvaro Obregón un territorio en Chihuahua donde pudieran practicar su religión y su forma de vida sin que el Estado los molestara. Y luego está la historia que quizás es la que más está sonando ahorita, la migración rusa reciente. Desde que empezó la guerra en Ucrania en febrero de 2022, se disparó la salida de ciudadanos rusos de su país, ya sea por razones políticas, económicas, o simplemente porque no querían quedar atrapados en un conflicto que no tenía para cuándo acabar. Y aquí es donde México entra al mapa de una forma que sorprendió a más de uno. México es de los pocos países en el mundo que no exige visa a los ciudadanos rusos para entrar como turistas. Eso, sumado a que México ofrece la ciudadanía por nacimiento a cualquier bebé nacido en su territorio, el llamado derecho de suelo, convirtió a ciertas zonas del país, sobre todo la Riviera Maya, en un destino con un atractivo muy específico para familias rusas y en particular para mujeres embarazadas que buscan asegurar un pasaporte mexicano, y con el tiempo hasta la posibilidad de que toda la familia regularice su situación migratoria a través del hijo nacido aquí. Medios internacionales y autoridades migratorias mexicanas han documentado este fenómeno con cifras que, aunque varían según la fuente, coinciden en una tendencia clara, un aumento sostenido de solicitudes de residencia y de nacimientos registrados de padres rusos en estados como Quintana Roo desde 2022 en adelante. No es un rumor de redes sociales, es un fenómeno migratorio con nombre y con reportes oficiales detrás, aunque las cifras exactas, por la naturaleza misma de estos movimientos, se manejan más como estimaciones que como números cerrados. Así que lo que vas a ver en este recorrido no es una sola comunidad rusa, sino 3 capas superpuestas de historia. La Ciudad de México, y más específico, la zona sur, entre Tlalpan y la Colonia del Valle, a donde puedes llegar en cualquier taxi o en metro desde el centro en menos de 40 minutos. Ahí, en una calle que no tiene nada de espectacular a simple vista, está la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Protección de la Santísima Virgen, con sus cúpulas doradas en forma de cebolla que de repente te hacen sentir que te teletransportaste a San Petersburgo sin salir de la capital mexicana. Estamos hablando de la ciudad más grande de América Latina, con más de 9 millones de habitantes solo en la demarcación central y más de 21 millones si contamos toda la zona metropolitana, clima templado casi todo el año, entre los 12 y 26 grados dependiendo la temporada, y una altitud de más de 2.200 metros que a más de un recién llegado le ha sacado el aire los primeros días. La historia de esta comunidad arranca formalmente en la década de 1930, cuando llegaron los primeros grupos de rusos blancos que venían huyendo, como te platicaba, de la revolución y después de la caída de Shanghái en manos comunistas en 1949. Se asentaron principalmente en esta zona porque ya había redes de apoyo entre las familias que habían llegado antes, y porque la cercanía con el centro político y comercial del país les permitió reconstruir sus vidas trabajando en comercio, enseñanza de idiomas y, con el tiempo, en la diplomacia y la academia. El gancho central de este lugar no es solo que aquí hayan llegado mujeres rusas hace casi un siglo, sino lo que construyeron. Una comunidad que mantuvo viva su lengua, su religión ortodoxa y sus tradiciones a través de 3 y hasta 4 generaciones, muchas veces casándose con familias mexicanas y formando ese mestizaje cultural tan particular donde puedes encontrarte a una señora de 70 años con apellido como Volkov o Romanova que habla español perfecto con acento chilango y que solo saca su ruso cuando reza en la iglesia los domingos. Y sí, dentro de esa comunidad la fama de la belleza eslava. Los rasgos claros, los ojos de colores poco comunes en México, se volvió parte de la identidad local, algo que la propia comunidad reconoce y hasta celebra en sus fiestas patronales. El dato Saitebel-aquí es contundente, la parroquia sigue activa hasta hoy, celebra la Pascua Ortodoxa cada año con una fecha distinta a la católica por el calendario juliano, y es reconocida por historiadores como uno de los puntos de referencia obligados para entender la migración rusa en México del siglo XX. Instituciones como la UNAM han documentado esta comunidad en estudios sobre migración europea a México. Ahora, la realidad cruda. Esta comunidad, con el paso de las generaciones, se ha ido reduciendo. Los descendientes más jóvenes muchas veces ya no hablan ruso, se han asimilado casi por completo a la cultura mexicana,
y varios se han ido a Estados Unidos o a Europa buscando mejores oportunidades laborales, dejando a una feligresía cada vez más envejecida sosteniendo la parroquia. Es una comunidad que, aunque viva, está en un proceso silencioso de desaparición como grupo diferenciado, más allá del apellido y del templo. ¿Te imaginas ser la cuarta generación de una familia que cruzó medio mundo huyendo de una revolución y que hoy tu única conexión con Rusia sea una misa los domingos? Pues eso es exactamente lo que vive esta comunidad. Y de aquí nos vamos al norte, a un lugar donde otra rama de esa misma raíz rusa construyó algo completamente distinto. Un mundo aparte en pleno desierto de Chihuahua. Lugar 2, Cuauhtémoc, Chihuahua. Nos vamos casi 1400 kilómetros al norte de la capital, a unas 3 horas y media en carretera desde la ciudad de Chihuahua hasta el municipio de Cuauhtémoc, corazón de las colonias menonitas más grandes de México. Estamos hablando de una región semidesértica, de clima extremoso, con veranos que pasan los 35 grados e inviernos que bajan fácil de los 0, y una población menonita que se estima, según registros de la propia comunidad y de investigadores que han seguido el tema, en más de 100.000 personas repartidas en decenas de campos agrícolas alrededor del municipio. La historia arranca en 1922, cuando el gobierno de Álvaro Obregón firmó un convenio con líderes menonitas que venían huyendo de Canadá, pero cuyas familias, generaciones atrás, habían vivido bajo administración del Imperio ruso en colonias del Volga y de Ucrania, hablando plautiex, un dialecto bajo alemán, pero conviviendo con la lengua y la burocracia rusa por más de 100 años antes de la revolución bolchevique. El gancho de este lugar es justamente esa doble raíz que casi nadie conecta. Cuando piensas en menonita piensas en Canadá o en Alemania, pero la huella rusa está ahí, en apellidos, en tradiciones culinarias y hasta en ciertas palabras que sobrevivieron el viaje. Las mujeres de estas colonias mantienen un estilo de vida tradicional, con roles familiares muy marcados, vestimenta conservadora y una vida centrada en la comunidad, la fe y el trabajo agrícola, lejísimos de cualquier estereotipo urbano. El dato Saitebel. La región produce una parte importante del queso menonita que se consume en todo México y hay museos comunitarios en la zona, como el Museo Menonita de Cuauhtémoc, que documentan esta historia migratoria con fotografías y objetos originales del viaje desde Rusia y Canadá. La realidad cruda aquí es fuerte. Estas comunidades han enfrentado en años recientes problemas serios de escasez de agua por la sobreexplotación agrícola, tensiones por el uso de la tierra con comunidades indígenas rarámuri vecinas, y un aislamiento cultural que, aunque protegido legalmente, también ha significado que muchas mujeres tengan acceso limitado a educación formal más allá de lo básico. ¿Te habías imaginado que detrás del queso menonita que compras en el súper hay una historia que pasa por Rusia? Lugar 3. Tulum, Quintana Roo. Bajamos casi 2.000 kilómetros al sureste, a la zona costera de Tulum, a poco más de una hora en carretera desde el aeropuerto de Cancún. Un municipio que en menos de 20 años pasó de ser un pueblo pesquero casi desconocido a uno de los destinos más codiciados del mundo, con playas de arena blanca, selva y ruinas mayas frente al mar, y una población flotante de extranjeros que ya supera, según estimaciones de autoridades locales, a buena parte de la población nacida ahí mismo. El fenómeno ruso en Tulum es reciente y tiene fecha clara. Se dispara a partir de 2022, cuando estalla la guerra en Ucrania y miles de rusos, aprovechando que México no les exige visa, empiezan a llegar en cantidades que sorprendieron hasta a las propias autoridades migratorias mexicanas. El gancho central aquí no es solo la llegada, sino el porqué específico de Tulum, se volvió un polo de negocios digitales, retiros de bienestar, restaurantes y hospedaje operado por rusos para rusos, con anuncios completos en cirílico en varias calles del pueblo. Muchas de las mujeres que llegaron aquí son profesionistas, emprendedoras o parejas de empresarios que decidieron reconstruir su vida y su negocio lejos del conflicto. El dato Saitebel, medios internacionales como la BBC y agencias mexicanas de noticias han reportado sobre este boom, documentando la apertura de decenas de negocios con dueños rusos en la zona hotelera y en el pueblo desde 2022. La realidad cruda. Este boom ha disparado los precios de renta y de vida para los locales, generando fricción real entre la comunidad tulumnense original y los recién llegados, además de que varios de estos negocios operan en una zona gris legal, sin regularización migratoria completa, lo que ha puesto a Tulum bajo la lupa de autoridades migratorias mexicanas. ¿Ya te habías fijado en los letreros en ruso la próxima vez que veas fotos de Tulum en redes?
Lugar 4, Playa del Carmen, Quintana Roo. Seguimos en la Riviera Maya, a apenas 40 minutos al norte de Tulum por la carretera federal, en Playa del Carmen, un municipio que ronda los 300,000 habitantes y que desde hace más de una década ya tenía fama de imán para extranjeros de todo tipo, pero que en los últimos años sumó a la comunidad rusa como uno de sus grupos más visibles. A diferencia de Tulum, que se volvió más un polo de negocios y bienestar, Playa del Carmen concentra algo más específico. Clínicas privadas y hospitales que se han vuelto destino de lo que en medios internacionales se conoce como turismo de nacimiento. El gancho central de este lugar es justamente ese. Mujeres rusas que llegan en las últimas semanas de embarazo, muchas veces solas o acompañadas de su pareja, específicamente para dar a luz en México y que su hijo o hija obtenga la nacionalidad mexicana por derecho de suelo, lo que con el tiempo puede abrirle la puerta de regularización migratoria a toda la familia. El datos AITBEL. Reportes de medios como Reuters y de autoridades migratorias mexicanas han documentado un incremento sostenido de registros de nacimiento de padres rusos en el estado de Quintana Roo desde 2022, y clínicas privadas de la zona han confirmado a periodistas que ofrecen paquetes específicos orientados a este tipo de paciente extranjera. La realidad cruda. Este fenómeno ha generado debate legal y hasta cierta incomodidad social, porque hay quien lo ve como uso legítimo de un derecho constitucional, y quien lo ve como una forma de aprovechar un vacío legal migratorio, además de que varias de estas familias enfrentan después procesos migratorios largos y costosos para regularizar su propia situación, aunque el hijo ya sea mexicano de nacimiento. ¿Te parece justo, o te parece un atajo? Esa es una pregunta que ni las propias autoridades mexicanas se han terminado de contestar. Lugar 5, Bacalar, Quintana Roo. Bajamos casi 2 horas al sur de Playa del Carmen, hasta Bacalar, el pueblo de la Laguna de los 7 Colores, con apenas unos 50,000 habitantes en todo el municipio y un ritmo de vida mucho más tranquilo que sus vecinos costeros. Aquí el fenómeno ruso es más chico en número pero interesante en su origen. Buena parte de las familias rusas que llegaron a Bacalar desde 2022 lo hicieron huyendo específicamente del ruido y de los precios disparados de Tulum, buscando algo más parecido a la vida que dejaron atrás, en un pueblo con menos extranjeros y más contacto con comunidad local. El gancho de este lugar es esa búsqueda de tranquilidad. Aquí no vas a encontrar el mismo boom de negocios en Cidílico, sino familias, muchas veces con niños pequeños, que abrieron pequeños hostales, cafés o negocios de turismo de naturaleza, integrándose de forma más pausada a la vida del pueblo. El datos AITBEL. Reportajes de medios digitales mexicanos sobre migración extranjera en Quintana Roo han señalado a Bacalar como uno de los destinos secundarios de esta ola migratoria post-2022, describiéndolo como el hermano tranquilo de Tulum para familias rusas. La realidad cruda. Aún con menos volumen, Bacalar ya empieza a mostrar señales de la misma tensión que vivió Tulum hace años, con incrementos en el precio de la tierra y de renta que algunos locales ya están resintiendo, y con la duda de si el pueblo podrá mantener su ritmo tranquilo si la migración sigue creciendo al paso que va. ¿Será que Bacalar está viviendo hoy lo que Tulum vivió hace 15 años, justo antes de explotar? Lugar 6, Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Regresamos al norte, esta vez a la capital del estado, la ciudad de Chihuahua, a apenas 1 hora en carretera desde las colonias menonitas de Cuauhtémoc que ya vimos. Una ciudad de más de 900,000 habitantes, clima seco y extremoso, y un puente cultural interesante. Aquí conviven descendientes menonitas que decidieron salir de los campos agrícolas para integrarse a la vida urbana, con comerciantes y profesionistas que mantienen negocios, panaderías y tiendas de insumos ligados a su comunidad de origen. El gancho central es ese tránsito del campo a la ciudad. Mujeres menonitas de segunda y tercera generación que, sin dejar del todo su identidad religiosa, empezaron a estudiar carreras universitarias, a trabajar fuera del hogar y a mezclarse socialmente con la población chihuahuense de una forma que sus abuelas jamás hicieron. El datos AITBEL, la Universidad Autónoma de Chihuahua ha documentado en estudios académicos esta migración interna de la comunidad menonita del campo a la ciudad, describiendo un proceso de modernización paulatina desde finales del siglo XX. La realidad cruda.
Este tránsito no ha sido sencillo ni aceptado por todos dentro de la propia comunidad, generando divisiones entre las familias más tradicionales, que ven este cambio como una pérdida de valores, y las más jóvenes, que lo ven como una necesidad de adaptarse a un México que ya no es el mismo de 1922. ¿Qué pesa más, la tradición de 100 años, o la vida que cada quien quiere construirse hoy? Lugar 7, Cancún, Quintana Roo. Nos movemos al norte de la Riviera Maya, hasta Cancún, la ciudad más grande de la zona con más de 900,000 habitantes y el aeropuerto internacional más importante del sureste mexicano, por donde entra la inmensa mayoría de los vuelos que llegan directo desde Rusia o con escalas en Estambul o Cancún mismo desde 2022. A diferencia de Tulum o Playa del Carmen, Cancún funciona más como puerta de entrada y punto logístico que como destino final. Aquí llegan las familias rusas primero, resuelven trámites migratorios, buscan escuela para los hijos y desde aquí se reparten hacia el resto de la Riviera. El gancho central de este lugar es justamente ese papel de bisagra. Cancún concentra los consulados honorarios, las gestorías migratorias especializadas en trámites para ciudadanos rusos, y clínicas de maternidad de alto nivel que también reciben a mujeres extranjeras buscando dar a luz en México. El datos AITBEL. El Instituto Nacional de Migración ha reportado un incremento documentado en el número de trámites de residencia temporal solicitados por ciudadanos rusos en Quintana Roo desde 2022, siendo Cancún uno de los puntos donde se concentra buena parte de esos trámites. La realidad cruda. Esta concentración de trámites y de negocios ligados a la comunidad rusa ha generado también un mercado paralelo de gestorías informales, algunas de dudosa legalidad, que cobran fuertes sumas de dinero a familias recién llegadas prometiendo resolver su situación migratoria de forma rápida, dejando a más de una mujer y su familia en situaciones de vulnerabilidad legal y económica. ¿Cuántas de esas familias que ves felices en redes sociales llegaron realmente sabiendo en qué se estaban metiendo legalmente? Lugar 8, Mérida, Yucatán. Nos vamos tierra adentro, a unas 3 horas al oeste de Cancún, hasta Mérida, la capital de Yucatán, una ciudad de casi 1 millón de habitantes considerada de las más seguras de México, con un clima cálido casi todo el año y un centro histórico colonial que en los últimos años se llenó de extranjeros de todas las nacionalidades buscando calidad de vida sin el ruido de la costa. La comunidad rusa aquí es más reciente que la de la Riviera Maya, y creció justamente por eso. Familias que llegaron primero a Tulum o Cancún, y que después de un tiempo decidieron mudarse a Mérida buscando más seguridad, mejores escuelas y un ritmo de vida más parecido al de una ciudad europea que al de un destino de playa. El gancho central es ese. Mérida se volvió el destino de segunda etapa para familias rusas que ya resolvieron lo urgente y ahora buscan asentarse a largo plazo, muchas veces con mujeres que ya se dedican a actividades profesionales, desde diseño hasta educación en línea. El datos AITBEL. Reportes periodísticos sobre migración extranjera en Yucatán han señalado el crecimiento sostenido de la comunidad rusa en la ciudad desde 2022, y ya existen grupos comunitarios y escuelas de idioma ruso operando de forma informal para los hijos de estas familias. La realidad cruda. Esta llegada también ha encarecido zonas específicas del centro histórico y de colonias como Itzimná, generando el mismo debate que en otras ciudades mexicanas sobre gentrificación causada por migración extranjera, con familias yucatecas de toda la vida sintiendo que ya no pueden costear rentar en su propio barrio. ¿Será que Mérida está a tiempo de aprender de los errores que ya vivió Tulum, o va por el mismo camino? Lugar 9, Puerto Vallarta, Jalisco. Cruzamos al Pacífico, a Puerto Vallarta, en la costa de Jalisco, un destino turístico consolidado desde hace más de 5 décadas, con cerca de 300,000 habitantes y una economía que vive casi por completo del turismo internacional. Aquí la presencia rusa es más chica que en el sureste, pero interesante porque no viene tanto de la ola post-2022, sino de una comunidad más antigua de rusos y de otros países de Europa del Este que llegaron desde los años 90 atraídos por el mismo boom que trajo a tantos jubilados canadienses y estadounidenses. El gancho de este lugar es esa mezcla generacional. Conviven mujeres rusas de mayor edad que llegaron hace 20 o 30 años y ya construyeron negocios de bienes raíces o de bienestar consolidados, con familias jóvenes que llegaron apenas en los últimos 3 años buscando las mismas oportunidades que en el Caribe mexicano, pero con menos saturación. El datos AITBEL. La Asociación de Extranjeros Residentes de Puerto Vallarta, que agrupa a comunidades de distintas nacionalidades,
ha documentado el crecimiento gradual de residentes de origen ruso y europeo del este en la zona en las últimas 2 décadas. La realidad cruda. A diferencia de la Riviera Maya, aquí la comunidad rusa es tan pequeña que muchas mujeres reportan sentirse aisladas, sin la misma red de apoyo comunitario que sí existe en Tulum o Cancún, lo que ha llevado a varias familias a mudarse después de algunos años buscando comunidades rusas más grandes en otras partes del país. ¿Vale la pena la tranquilidad de Vallarta si el precio es la soledad de no tener con quien hablar tu propio idioma? Lugar 10, San Miguel de Allende, Guanajuato. Cerramos la lista tierra adentro, en San Miguel de Allende, a poco más de 3 horas al norte de la Ciudad de México, una ciudad patrimonio de la humanidad de apenas 170,000 habitantes en todo el municipio, pero con una de las comunidades de extranjeros más grandes y consolidadas de todo México, gente que llegó atraída por su arquitectura colonial, su clima templado casi perfecto todo el año, y una vida cultural que combina galerías de arte, festivales internacionales y una escena gastronómica de primer nivel. La presencia rusa aquí tiene un perfil muy distinto al del resto de la lista, no es turismo de nacimiento ni migración de urgencia, sino un grupo reducido pero visible de mujeres rusas vinculadas al mundo del arte, la escritura y el diseño, que eligieron San Miguel de la misma forma en que lo eligieron artistas de Estados Unidos, Canadá y Europa desde mediados del siglo XX, buscando inspiración y una comunidad creativa internacional. El gancho central de este lugar es justo ese contraste, mientras en la Riviera Maya el fenómeno ruso se explica por guerra, visas y maternidad, en San Miguel se explica por arte, cultura y elección de vida consciente, con mujeres que muchas veces ya tenían carreras consolidadas en Rusia antes de mudarse aquí. El dato Saitebel. El Festival Internacional de Cine de San Miguel de Allende y la Escuela de Bellas Artes de la ciudad han contado en años recientes con participación de artistas y gestoras culturales de origen ruso, documentadas en programas oficiales del propio festival. La realidad cruda. Aún siendo una de las ciudades más prósperas para extranjeros en México, San Miguel de Allende también enfrenta uno de los procesos de gentrificación más discutidos del país, con precios de vivienda que ya superan por mucho el alcance de buena parte de la población local guanajuatense, y donde la convivencia entre comunidad extranjera y comunidad mexicana no siempre es tan armoniosa como se ve en las fotos de Instagram. ¿Es San Miguel un ejemplo de integración cultural real, o solo la versión más elegante del mismo problema que vimos en Tulum? Y con esto cerramos el recorrido por los 10 lugares. Pero antes de darte el veredicto final, hay varias verdades que no te puedo dejar pasar por alto. Antes de cerrar este video, hay que hablar de las cosas que no salen en los reels bonitos de Tulum ni en las fotos de mujer rusa en la playa mexicana que circulan en redes. Porque si de verdad queremos entender este fenómeno, y no solo consumirlo como espectáculo, hay que meterle honestidad. Primera verdad incómoda: la hipersexualización mediática. Buena parte del contenido que existe en Internet sobre mujeres rusas en México reduce a estas mujeres a un solo atributo, su apariencia física, como si fueran mercancía de catálogo. Y eso no solo es injusto, es falso. Detrás de esa fama de belleza eslava hay médicas, empresarias, madres, artistas, mujeres que dejaron carreras completas en su país para empezar de cero en un idioma que no es el suyo. Reducirlas a su físico es la misma trampa en la que caen tantos videos genéricos, y es justo lo que este canal se propuso no hacer. Segunda verdad incómoda: el debate del turismo de nacimiento. Aprovechar el derecho de suelo mexicano para asegurar la ciudadanía de un hijo es legal, sin duda, pero moralmente sigue dividiendo opiniones, incluso dentro de la propia comunidad rusa en México. Hay quien lo ve como una estrategia legítima de supervivencia frente a una guerra que no eligieron, y hay quien lo ve como un uso oportunista de un sistema migratorio que no estaba pensado para esto. No hay una sola respuesta correcta aquí, y cualquiera que te la venda como blanco o negro te está simplificando algo que es genuinamente complicado. Tercera verdad incómoda: el machismo binacional. Muchas de estas mujeres, ya sea que lleguen solas o acompañadas, reportan enfrentar una doble carga cultural, el machismo que ya existe en ciertos entornos mexicanos, sumado a expectativas tradicionales de género que traen desde sus propias comunidades de origen, ya sean menonitas, ortodoxas o simplemente rusas contemporáneas. Eso las deja, en más de un caso, navegando solas decisiones importantes sobre su salud, su dinero y su futuro migratorio, sin la misma red de apoyo institucional que tendrían en su país de origen. Cuarta verdad incómoda:
la gentrificación y la fricción con las comunidades locales. Ya lo vimos en Tulum, en Bacalar, en Mérida y en San Miguel de Allende. Cuando llega migración extranjera con mayor poder adquisitivo, los precios suben, y quien paga el precio real casi siempre es la población local, no el recién llegado. Esto no es culpa individual de ninguna mujer rusa en particular, pero sí es una consecuencia estructural del fenómeno que sería deshonesto no mencionar. Y aquí va la nota de respeto que este canal siempre va a sostener. Estas mujeres no son curiosidad de safari cultural, ni objeto de exhibición para que las veamos pasar como si fueran atracción de feria. Son personas con historia, con decisiones difíciles detrás, con familias, con miedos y con proyectos de vida tan legítimos como los de cualquiera que haya nacido aquí. Si este video te dejó con ganas de ver más allá de la foto bonita, entonces cumplió su propósito. Y aquí está el dato que te prometí desde el principio. Según registros migratorios y consulares, el lugar donde más se ha disparado la llegada de mujeres rusas en los últimos 3 años no es Tulum, aunque ahí esté todo el ruido en redes sociales. Es Playa del Carmen, por el peso específico de las clínicas de maternidad y el llamado turismo de nacimiento, algo que ya tiene a más de una autoridad migratoria mexicana revisando el fenómeno de cerca. Y mi veredicto, después de recorrer estos 10 lugares, es este. México se convirtió, sin buscarlo del todo, en refugio de 3 generaciones de mujeres rusas que huían de cosas muy distintas, una revolución, una persecución religiosa, una guerra actual, y en los 3 casos, el país les dio algo que no siempre tuvieron en casa, la posibilidad de empezar de nuevo. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que México debería endurecer las reglas para el turismo de nacimiento, o te parece que cualquiera tiene derecho a aprovechar la ley tal como está escrita? Da un like a este video, suscríbete aunque sea de huevos, y nos vemos en el próximo recorrido. Porque al final, estas son las mujeres rusas de México, no una, sino 10 historias distintas, repartidas por todo el país.